Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también las edades. Quien siendo, hablando del Hijo, quien siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios y la misma imagen de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con su palabra, habiendo efectuado la purificación de los pecados en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre que es más excelente que ellos. Aquí vemos entonces algo muy importante para introducir el tema de hoy, es que nos habla de Dios en el Antiguo Testamento. Está haciendo una diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, o sea, de muchas formas diferentes y de muchas maneras diferentes, a través de los apóstoles, de los padres, de los profetas, de los apóstoles, no, de los profetas, de los padres, a través de tipos, tipología. Por ejemplo, para daros algún ejemplo, nos habló a través de Noé, el arca es un tipo de Cristo. Todo aquel que está en Cristo será salvo, es salvo de la condenación, del juicio de Dios contra el pecado. Es un tipo de Cristo Jesús. El tabernáculo quizás sea el más extenso y el más claro, donde cada parte del tabernáculo de Moisés, hablando del tabernáculo de Moisés, vemos el arca del pacto como ejemplo. Por dentro era madera de acacia, que nos habla de la humanidad, forrado con oro, que nos habla de la divinidad. O sea que vemos allá a Cristo siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Las telas y las pieles que usaban para cubrir el tabernáculo estaban hechos de diferentes animales, como el tejón, que es un animal con una piel áspera, negra, fea, que nos habla de pecado, cubierta con lana, y lino fino, lana fina, lana teñida de rojo, que nos habla de la sangre que cubre el pecado. Y así, a través del Antiguo Pacto, a través de muchas diferentes formas y de muchas maneras, nos habló Dios. Pero en estos postreros días, los postreros días aquí no está hablando del fin del mundo, sino que está hablando acerca de los postreros días de ese pacto antiguo. El pacto antiguo, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. El pacto antiguo, el judaísmo, como vimos hace poco, la semana pasada creo que fue. Y os recomiendo, si no estuvisteis la semana pasada, que escuchéis el estudio en el YouTube o en el Facebook. Se titula La Cruz. Es un estudio que hice como introducción al libro de los Hebreos, donde vemos lo que significa la cruz, porque Hebreos habla mucho de la cruz, el poder de la cruz, el porqué, el porqué todo esto, el porqué hemos pasado de un pacto a otro, el porqué Cristo Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre, el porqué todas las cosas que aquí, y más adelante vamos a ver cosas aún más profundas en Hebreos, que tienen mucho que ver con la cruz. Entonces es importante que tengamos claro lo que es la cruz de Cristo y qué significa. En estos presentes postreros días, en otras palabras, los últimos días del Antiguo Pacto, nos ha hablado por medio de Hijo, del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual también hizo los siglos. Algunas versiones, y esto es un punto de interés que a mí me llama la atención, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, veréis, si tenéis la Biblia de las Américas, veréis que dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esa palabra su está en cursivas.
Y ya sabemos que cuando una palabra está en cursiva es porque no está en el texto original. Entonces, si lo leemos sin el su, ¿qué es lo que está diciendo? En estos últimos días nos ha hablado por Hijo. Nos ha hablado por Hijo. ¿A quién constituyó? En otras palabras, es el Hijo. La palabra, en el principio era el verbo, la palabra era Dios, estaba con Dios y se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios en el Hijo. Y Cristo Jesús se hizo la palabra viva para reflejarnos a Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Nos ha hablado por Hijo. En otras palabras, tenemos una revelación del propósito de Dios, una revelación de Dios, de su carácter, una revelación de todo el concepto de Dios, el corazón de Dios y el propósito de Dios, revelado en Cristo Jesús. Y eso es importante, pero lo que quiero enfatizar esta tarde es la palabra hijos, porque en el griego hay dos palabras que se traducen en inglés y en castellano como hijos. Ahora en español es más difícil explicarlo, en inglés es más fácil, porque en inglés tenemos dos palabras, tenemos son o daughter, son, y tenemos child, dos palabras diferentes. Child es un hijo, pero es un hijo que no menor de edad, un hijo que no ha madurado, un hijo que no ha crecido. Y son puede usarse para las dos cosas, pero más bien hijo maduro. En español es más difícil porque español hijo. No hay tal, a no ser que nos metamos en explicaciones para explicar este punto. Pero en griego, y si queremos verlo en griego para que lo entendamos mejor, hay dos palabras en griego. Una de ellas es la palabra huios, que se escribe H-U-I-O-S, que es la palabra que se ve aquí en Hebreos, en Romanos 8, vamos a verlo en un momento. Y la otra es la palabra teknon, tal como suena, teknon, como tecnología, pero teknon, que quiere decir child, quiere decir niño inmaduro, niño que aún no ha llegado a la edad de mayor, ¿ok? De mayor. Vamos a ver algunos versículos para explicar esto mejor, ¿ok? Porque es importante que entendamos esto para entender el propósito de Dios. Últimamente muchos me están preguntando cuál es el propósito de Dios, por qué la cruz de Cristo, qué es el fin de Dios. En Romanos 8, vamos a ver algunos ejemplos de estas palabras. En Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ok, quiero hacer un paréntesis aquí. Abba es una palabra caldea, ok. Es una palabra caldea que los judíos es una palabra caldea de los caldeos, de los paganos, que los judíos la adaptaron a su idioma. Los judíos en los tiempos de Jesús hablaban arameo, no hablaban hebreo, ok. Entonces es una palabra caldea adaptada al arameo y simplemente quiere decir padre, o sea que ahí está repitiendo padre, padre dos veces. No es una traducción el padre que dice ahí Abba, padre. Padre no es una interpretación de Abba. En el texto original está repitiendo la misma palabra dos veces, padre, padre. Clama padre, padre. Es un clamor con pasión, es un clamor. Esta palabra clamamos es un clamor con pasión, es un clamor con pasión, con anhelo, con fuego. El espíritu de adopción por el cual clamamos Padre, Padre, ¿ok? Padre, Padre, está repitiendo la misma palabra. Lo cual me lleva al punto importante de esta lección, que es la palabra hijos. Estamos hablando de hijos. Aquí en hebreo se empieza a introducir un tema muy importante, que es el de hijos. Y al ver el tema de los hijos y al estudiarlo, vamos a ver, o espero que veamos el propósito del por qué Dios preparó desde antes de la fundación del mundo al Cordero. Una de las razones del por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. La semana pasada, como he dicho, estudiamos la cruz de Cristo.
y vimos de que es mucho más que simplemente morir por nuestros pecados para llevarnos al cielo. Hay un montón de cosas envueltas en ellos, entre ellas el restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén. ¿Qué es lo que se perdió en el jardín del Edén? El dominio. Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios le dijo a Adán y Eva, prosperad, fecundar, multiplicaos, llenar la tierra, os doy autoridad sobre todas las aves del cielo, los peces del mar, los animales que se mueven sobre la faz de la tierra. Dominio y autoridad. Dios tiene dominio en el cielo, el hombre le dio autoridad sobre la tierra y la creación de Dios. Aquí mismo en Hebreos, perdón, ya que lo estamos mencionando en Hebreos capítulo 2 y 3, nos dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él, para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que lo tomes en cuenta? Lo has hecho un poco menor que Elohim, y lo has coronado de gloria, y lo has puesto sobre toda tu creación, la creación de tus manos. ¿Quién es el hombre para que le des dominio? ¿Quién es el hombre? Ese dominio se perdió por causa del pecado. El hombre le dio el dominio a Satanás. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús venció. Como hemos visto antes en Hebreos capítulo 1, Cristo Jesús venció y derrotó a Satanás. Recibió un nombre que es sobre todo nombre, y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Ahora, Cristo Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. Antes de morir en la cruz era Dios. Antes de morir en la cruz tenía poder. El cielo, la tierra, el universo y las edades fueron creadas por su palabra de autoridad y poder. La diferencia que podemos ver aquí, acordarse que vimos el sábado pasado, que para entender el poder de la cruz tenemos que vernos por fe en Cristo. Cuando estaban crucificando a Cristo Jesús, yo estaba en Él, siendo crucificado con Él. Cuando estaban golpeando a Cristo, yo estaba en Cristo Jesús, en Él, siendo golpeado, siendo maltratado, siendo torturado. Y es por eso que yo puedo decir, por sus llagas yo fui sanado, porque estaba en Él. Juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todos esos conceptos que tenemos a través del nuevo pacto, que a veces no entendemos, son porque hemos sido crucificados juntamente con Él, porque estábamos en Cristo cuando Él fue crucificado. Y de la misma forma, Cristo Jesús venció a Satanás, Cristo Jesús venció a la muerte, Cristo Jesús venció a las potestades y a los principados del mal que controlaban y dominaban este mundo. Y es por eso que al vencerlos en la cruz, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, recibió algo más que lo que tenía antes. Recibió un nombre sobre todo nombre. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús? Al estar nosotros en Cristo, nos dice a nosotros, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y gobernarla, id y hacerlo realidad, id y manifestar mi reino, id y representar a Cristo, id y hacer las obras de Cristo, id. No sé si alguien me está entendiendo esta tarde, pero lo que quiero decir es que nos restauró esa autoridad y ese dominio. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que ese dominio y esa autoridad, aunque está ahí en la Biblia, no es para todos. Y es por eso que la Biblia en griego hace esa diferencia. En Romanos 8:15, como estamos diciendo antes, nos ha dado espíritu de adopción. Esa palabra adopción es una palabra importante. Necesitamos entender lo que significa. La palabra adopción es una palabra en griego que significa, la palabra en griego es huios tesias, que quiere decir un hijo puesto en un lugar de autoridad, adopción. Ahora, para nosotros en el mundo occidental, ¿no?, nos cuesta entender esto de adopción. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que la adopción
A lo mejor entendemos por adopción una pareja que no puede tener hijos por X razón y van a lo mejor a China, a la India, a Sudamérica, qué sé yo, y adoptan una hija o adoptan un hijo y se lo traen a su casa y los hacen parte de la familia. Nosotros entendemos la adopción por eso. Sin embargo, en la cultura griega y en la cultura romana no era eso la adopción. La adopción en la cultura griega y romana es que los hijos de dentro de la casa, los hijos del matrimonio, cuando llegaban a cierta edad y habían aprendido a través de la vida a hacer el trabajo del padre, a llevar los negocios del padre, habían aprendido, si el padre era pescador, habían aprendido a pescar junto con el padre, carpintero, contable, lo que fuese, y habían aprendido responsabilidad, habían aprendido del padre, por el ejemplo del padre, habían aprendido a llevar las cuentas, a llevar las facturas, a repartir el trabajo entre los siervos y los trabajadores. Y llega un momento cuando ese hijo llega a cierta edad que el padre lo coge, el hijo del padre, no de afuera, no de la India, no de la China, no un niño pequeño, sino el hijo de la familia. Cuando llega a cierta edad de madurez, lo coge, y en la cultura griega le ponían la toga. La toga es una túnica, ¿ok? Que le llevaban los judíos y los romanos, una túnica que se ponían encima de la ropa, normalmente cubría un hombro, el otro hombro estaba descubierto. Hoy en día podemos aplicarlo, para que me entendéis por dónde voy, a la túnica que llevan los jueces, la túnica negra. ¿Qué representa esa túnica? Autoridad. ¿Quién más la lleva? Los jueces, ok, hay muchos más, pero para que entendáis. Entonces el padre griego cogía a su hijo mayor, ya crecido, que había aprendido a través de los años como niño a llevar los negocios del padre, y le ponían la toga, la túnica. Esa toga representaba y le demostraba a todos los demás en la familia y a los que trabajaban en ese negocio que ahora el hijo tenía dominio y autoridad, que ahora el hijo adoptado, y ahí usan la palabra adoptar, huíos tesías, que quiere decir tomar al hijo y ponerlo en un lugar legal de autoridad. Romanos 8:19, si queréis un versículo, podemos verlo ahí. Porque el profundo anhelo de la creación, y este versículo lo conocemos todos de memoria, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y la palabra hijos en este caso no es tectón, no es un hijo infantil, no es un hijo pequeño, es la palabra, si lo buscáis en el diccionario griego, es la palabra huíos, que quiere decir un hijo maduro. Entonces, ¿qué es lo que está esperando la creación? Está esperando ansiosamente que los hijos de Dios maduren, crezcan, maduren y tomen la autoridad, el dominio que le corresponde como hijos de Dios. Entonces, cuando un chico o un chico griego se hacía huíos, llegaba a esa edad, no solamente le pertenecía o tenía derecho a las riquezas del padre, a la herencia del padre, a la propiedad del padre, sino que tenía autoridad para tomar un estatus civil. Cuando iba por la calle al mercado con esa toga puesta, la gente sabía, este es un hijo maduro, este hijo es responsable y tiene responsabilidad. No solamente el estatus, sino que al ponerse la toga y al ser adoptado por la familia como hijo maduro, recibía no solamente el estatus como hijo maduro, sino también las cargas
¿ok? Porque no es solamente lo bueno, sino las cargas en el caso del cristiano, las cargas por el reino de Dios, las cargas de los cristianos más débiles, los derechos como hijo adoptado. En otras palabras, para explicarlo con términos bíblicos, ese hijo maduro y mayor que había aprendido responsabilidad, se hacía uno con el Padre. Donde iba el hijo, la gente veía al Padre. Y cuando el hijo con la toga puesta hablaba, es como si escucharan al Padre. Y cuando el hijo tomaba una decisión, es como si la tomara el Padre. Es por eso que Jesús dijo: el que me acepta a mí, acepta a mi Padre. Y el que acepta a mi Padre que me envió, me acepta a mí. Yo hablo lo que escucha mi Padre decir, y no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer. ¿Ok? La responsabilidad de hijo maduro. Y eso es importante, porque eso es lo que está hablando Hebreos ahora mismo. Hebreos está hablando de ese concepto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, uno con el Padre. Y quiero que entendáis esto, porque el resto de Hebreos tiene mucho que ver con esto. En la Biblia tenemos ejemplos, y me estoy adelantando un poco en el tema de Hebreos, pero cuando la historia del hijo pródigo, y quiero que veáis aquí algo, porque el hijo para llegar a la madurez tiene que pasar por el tratar de Dios, ¿ok? Vamos a ver algunos versículos antes de mencionar los ejemplos estos bíblicos. Romanos, vamos a ver Hebreos 12. No sé si esto está sirviendo de algo para alguien. Hebreos 12, 26. El versículo que vimos la semana pasada. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz, la voz de Dios, sacudió la tierra en ese tiempo. En los tiempos de Moisés sacudió la tierra, el monte tembló, y echó humo, y habían relámpagos y truenos. Pero ahora ha prometido, diciendo una vez más: yo conmoveré, yo sacudiré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Fijarse bien. Y una vez más indica la remoción, el sacudir de las cosas movibles, capaces de ser movidas, como criaturas que son, como creación que son, para que permanezcan las que no pueden ser movidas, las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, nosotros, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como he mencionado antes. O sea que vemos aquí que Dios está sacudiendo los cielos y la tierra. En el antiguo pacto sacudió solamente la tierra, pero ahora sacude los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Hebreos 2, versículo 10 nos dice: porque convenía a aquel, hablando de Cristo Jesús, por cuya causa son todas las cosas, y mediante el cual todas las cosas subsisten, Cristo Jesús, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de la palabra santificar quiere decir separar, son todos de uno, y por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ok, aquí una vez más está hablando de hijos maduros, no de hijos niños. El libro de Hebreos, a propósito, cada vez que encontréis la Biblia, la palabra hijos en el libro de Hebreos,
en la carta a los hebreos está hablando de huíos, hijos maduros. No menciona a hijos pequeños o hijos niños en el libro de Hebreos. En los demás evangelios y en los demás epístolas sí, hay una diferencia, y cuando leemos esas cartas hay que tener cuidado si le está hablando a un hijo o a una hija pequeño, o si le está hablando a un hijo maduro. Pero en Hebreos, siempre que encontráis la palabra hijos, si lo buscáis en la concordancia, en el léxico, veréis que está hablando de huíos, hijos maduros, hijos capaces de discernir entre el bien y el mal, hijos que han llegado a una edad de madurez, como está diciendo aquí, al cual todas las cosas subsisten, llevó a muchos huíos, a muchos hijos a la gloria, los ascendió a la gloria. En otra forma de entender esto es como dice el apóstol Pablo, porque juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, en una posición de poder, de dominio y de autoridad. Y es por eso que dice aquí, proclamaré su nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te cantaré alabanzas. Y otra vez yo estaré confiado en Dios. Y otra vez, dice, aquí estoy yo y los hijos, los huíos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales, en otras palabras, hechos con sangre y carne, de la misma manera Cristo Jesús también participó de sangre y carne, se hizo como ellos, para que hiciera eficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, por medio de la cruz de Cristo Jesús nos ha librado y nos ha llevado a gloria, nos ha dado la autoridad de ser hijos de Dios, para que lleguemos, y el propósito de Dios desde la creación es esa, de que, como dice en Efesios 1:10, concentrarlo todo en Cristo, reunirlo todo en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo Jesús ha hecho? ¿Qué es lo que Cristo Jesús significa? ¿Y cuál es la diferencia entre un hijo maduro y un hijo que no tiene dominio? En Hebreos capítulo 5 dice acerca de esto, de que Cristo, de todo lo que hizo, el contexto entero habla del sumo sacerdocio de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, del propósito de Cristo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, de lo que hizo Cristo, y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de las palabras. A una versión dice oráculos quiere decir palabra de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, la palabra que estamos hablando, porque es recién nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos. La palabra perfectos en la Biblia quiere decir de los maduros, de los que por la práctica, y fijarse bien, requiere práctica, tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Aquí mismo en Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, capaz de discernir y de dividir entre el alma y el cuerpo, entre el alma y el espíritu, La palabra de Dios nos da la madurez para discernir entre el bien y el mal. Estaba hablando antes con alguien sobre este tema del bien y del mal. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia, el discernir entre el bien y el mal? ¿Qué hace que un creyente sea maduro y deje de tomar leche y sea, como dice aquí, experto en la palabra de justicia? En el jardín del Edén Dios puso plantó dos árboles. Uno se llamaba el árbol de vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora la pregunta que os hago yo: si Dios, como dice la palabra de Dios, en Él no hay variación ni hay sombra de
de tinieblas. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si Dios es bueno y no hay variedad ni sombra de pecado ni de tinieblas en Él, es luz, y donde hay luz no puede haber tinieblas. ¿De dónde sale el bien? ¿De dónde sale el mal? ¿Dios nos está tentando con el mal? No, porque la Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie con el mal. Entonces, ¿qué quiere decir entre el bien y el mal? Quiere decir que a veces lo bueno, si no se aplica al carácter de Cristo, al corazón de Dios, al propósito de Dios, se puede hacer malo, aunque sea bueno. Es por eso que Hebreos dice, la palabra de Dios es como espada de doble filo. No sé si me habéis entendido, no. Voy a dar algunos ejemplos para que me entendáis. La enseñanza sobre la Santa Cena, la mesa del Señor. ¿Es algo bueno la Santa Cena? Cuando practicamos la Santa Cena y compartimos la mesa junto con los demás hermanos, estamos precisamente honrando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es bueno. Estamos recordando lo que hizo Cristo y quiénes somos en Cristo por causa de su sacrificio. Estamos recordando que todos los que estamos en esta mesa o en ese lugar o en esa asamblea o donde sea que lo practiques, todos los que están participando del pan y de la copa, están tomando en cuenta, discerniendo, como dice el apóstol, el ¿qué? El cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que si yo comparto la mesa con mi hermano o con mi hermana que está conmigo en una asamblea, en mi casa o donde sea, lo estoy reconociendo como parte del cuerpo de Cristo. Estoy reconociendo que es Cristo. Estoy reconociendo que mi esposa, cuando compartimos la mesa del Señor, es Cristo, el mismo cuerpo. Estoy reconociendo, no sé si me entendéis o no, que nos necesitamos el uno al otro, que no podemos crecer si no es por las coyunturas del amor que produce el Espíritu Santo. Pero si yo cojo esa verdad que es buena, es bien, el cuerpo de Cristo, nos pertenecemos al uno al otro, y lo trato de explicar con la naturaleza humana, sin el Espíritu, sin el corazón de Cristo, sin tomar en cuenta la mente de Cristo y su propósito, lo convierto a algo que es bueno, lo convierto en algo que es malo. No sé si me estáis entendiendo, no. Y es por eso que en muchas iglesias la Santa Cena se ha convertido como algo de juicio, se ha convertido en condenación, se ha convertido en algo que da temor. ¿Por qué? Porque sacan algo bueno y lo convierten en algo malo porque no conocen a Cristo y su sacrificio en la cruz. Estoy explicando. Y es por eso que salen con esas enseñanzas donde dicen, porque si no te examinas a ti mismo, juicio cae sobre ti y el castigo de Dios y esto y lo otro. ¿Quién me ha entendido? Es un ejemplo de discernir. Un creyente maduro que sabe, es experto en la palabra de justicia, sabe discernir entre el bien y el mal, aunque ese mal parezca bien, porque está en la Biblia, pero lo estamos interpretando según nuestra sabiduría humana, no tomando en cuenta el corazón, el propósito y la naturaleza de Dios. Y así podíamos hablar de muchos otros ejemplos. El día de reposo, el sábado. ¿Cuántos cristianos ha escuchado por ahí decir, es que tenemos que guardar el sábado? Tenemos que guardar el sábado. ¿Es algo bueno? Sí. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Para nuestro reposo, no para nuestra condenación si no lo guardamos. No para ganarnos el favor de Dios, no para ganarnos la salvación. El reunirse como hermanos, estamos comentando hace un momento, ¿es algo bueno? ¿Es bueno reunirse como hermanos? Sí. ¿Es algo bueno reunirse como hermanos? Sí. Pero aquel que tiene los sentidos ejercitados
para el discernimiento entre el bien y el mal, sabe que si esa reunión como hermanos se convierte en mi único apoyo espiritual, mi única relación con Dios, mi único comunión con Dios, se convierte en algo que es bueno, se convierte en malo. ¿Por qué? Porque va a producir creyentes, como dice aquí, que todo lo que hacen es tomar leche, inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque cada vez que tengan un problema, ¿qué van a hacer? Van a depender de la asamblea. Cada vez que tienen un problema, ¿a quién van a acudir? Al pastor. Pastor, ora por mí. Pastor, tengo este problema. Pastor, intercede. Pastor, mi vida se viene abajo. Pastor, estoy siendo tentado. Pastor, orad por mí. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo aquí, lo que estamos estudiando en Hebreos, que aquellos que tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal, y que saben que son expertos en la palabra de justicia, saben que la misma autoridad, el mismo dominio, la misma autoridad para cambiar las circunstancias en tu vida, en tu matrimonio, en tus circunstancias, para hablarle a la enfermedad y dile: enfermedad, vete, la tienes tú como hijo de Dios y no tienes que acudir a ningún líder. Que la misma autoridad que tienes el líder para orar por ti, para que tu matrimonio salga del problema, lo tienes tú, para decirle: Satanás, suelta a mi hogar, mi marido, mi esposo, mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me está escuchando alguien? Porque no sé cómo explicarlo más claro. Y esos son 2 o 3 ejemplos de cómo el bien se convierte en mal cuando no sabemos discernir y somos inexpertos en la palabra de justicia. Y así podríamos hablar más y más y más de muchos ejemplos. Está llena la Biblia de ejemplos. Por vuestras tradiciones y por vuestro interpretar las cosas de Dios de forma natural con la mente humana en vez de espiritualmente, nos convertimos en inexpertos, que estamos siempre de derrota en derrota. Esa palabra tecnon y huíos que mencioné al principio no se encuentra en el idioma hebreo y no es parte de la cultura hebrea tampoco. Por eso muchos judíos no lo entendieron y muchos de nosotros del occidente tampoco. Tenemos que ver la cultura griega a quien Dios le está hablando, los romanos. Pablo, el escritor a los hebreos, no sé si fue Pablo, no lo dice, pero estaba escrito en una cultura romana. Es una carta, ya que menciono esto de la madurez, el libro de la carta a los hebreos es una carta que está escrita por el autor a hebreos, hebreos helenistas, hebreos judíos, sí. Y fue escrita poco antes del año 70 después de Cristo. Ahora no sé si sabéis lo que pasó en el año 70. En el año 70 Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y, como dice aquí, en los últimos tiempos nos ha hablado en hijo, el templo fue destruido, el sacrificio fue destruido, fue quitado de en medio porque el templo fue destruido, el velo fue rasgado en 2 cuando crucificaron a Cristo, ya no había lugar santísimo, ya no habían sacrificios, el templo fue destruido por los romanos, Jerusalén fue asiada, la persecución, poco después de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de que Cristo se fuese al cielo, empezó una ola de persecución contra los creyentes, contra los del camino. Y duró por varios años. Diferentes emperadores como Tito, el emperador Tito y muchos otros, Nerón y otros más, ¿okay? Que quemaron, Nerón por ejemplo, está un poco tocado, le prendió fuego a Jerusalén y le echó la culpa a los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se volcó en contra de los creyentes, una ola de persecución. Los creyentes eran crucificados, eran matados, eran echados de sus casas, les quitaban sus propiedades. Y lo que pasaba en los tiempos, cuando fue escrita esta carta, es que muchos de estos creyentes empezaron a dudar de su relación con Dios. Si
si el ser cristiano supone el ser perseguido, o como voy a decirlo de otra forma, que es como hablamos nosotros hoy en día. Yo pensé que al hacerme cristiano todos mis problemas iban a ser solucionados. Yo pensé que si al hacerme cristiano Dios iba a encargar de todo. Y sin embargo nos hemos hecho cristianos y nos quitan a los hijos, nos quitan todas nuestras posesiones, nos echan de nuestra ciudad, nos echan de nuestra casa, nos matan, nos echan a los leones, nos crucifican. ¿Vale la pena? Se preguntaban muchos, ¿vale la pena ser cristiano? ¿O sería mejor volver al judaísmo? Muchos de ellos tomaron la decisión de volver al judaísmo. Y en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue arrasada, fue destruida, el templo fue destruido, murieron millones entre judíos y cristianos que volvieron atrás. Mientras que aquellos que dijeron no, pase lo que pase, hijos maduros, pase lo que pase, venga lo que venga, Cristo murió por nosotros, y aunque muramos por Él, Cristo sigue siendo nuestro Señor. Salieron de Jerusalén y sus vidas fueron salvadas. O sea que en ese contexto fue escrita esta carta a los hebreos. Y es por eso que tiene aplicación en el día de hoy. ¿Cuántas veces como creyentes miramos a nuestras circunstancias y decimos, las cosas van mal, Dios supone que tiene que cuidarme, Dios tal? Sin embargo, muchas veces en medio de la tribulación siento que Dios está lejos de mí. ¿Y por qué sientes eso? Porque es precisamente Dios enseñándote. Ahí en Hebreos dice, en el capítulo, lo voy a citar para no buscarlo porque se nos va el tiempo, pero en Hebreos dice, porque Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo? Cuando su padre terrenal lo disciplinaba, se rebelaba contra el padre, aunque el padre, nuestros padres terrenales nos disciplinaban, los respetábamos y aceptamos la disciplina porque sabíamos que nos iba a llevar a la madurez, ¿sí o no? En lo natural. Cuánto más, y aquí está la clave, cuánto más el Padre de nuestro espíritu nos disciplina, nos enseña. La palabra disciplina, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, no quiere decir castigar, sino que quiere decir enseñar, mostrar la verdad. La palabra clave que dijo es Padre de nuestro espíritu. O sea que si tú crees que cuando viene algo malo sobre tu vida, cuando es Dios castigándote, es Dios disciplinándote, no. Porque Dios el Padre trata con tu espíritu. Y todo esto tiene que quedar claro en nuestras vidas, porque si no siempre vamos a ser de esos cristianos que estamos quejándonos y preguntándonos por qué Dios permite esto, por qué Dios me manda esto, por qué. No, lo malo viene de Satanás, mas toda buena dádiva viene del cielo, de nuestro Padre Celestial. Dios el Padre, nuestro Padre espiritual, el Padre de nuestro espíritu, nos disciplina, nos enseña. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser hijos. Y a veces, volviendo al hijo pródigo que mencioné antes al principio, y ahí vemos un ejemplo claro de cómo Dios trata con nosotros. Nosotros como rebeldes, como hijos naturales, vamos a Dios, le decimos, Padre, dame esto, dame mi herencia, dame esta bendición, dame lo otro, dame esto, bendíceme, dame un coche, dame todas cosas buenas, válidas. Y el Padre nos lo da, y nos lo da, y nos lo da. ¿Y qué hacemos nosotros? Cogemos esas cosas, nos apartamos de Dios, somos bendecidos, tenemos bendición, todo nos va bien, nos apartamos de Dios y Dios nos deja ir. Dios nos suelta. Esta es la disciplina de Dios. Dios nos deja ir. Toma, hijo, nos deja ir. Nos vamos y lo malgastamos, vivimos como los demás gentiles, Dios nos da promesas, nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Por sus llagas fuimos sanados. Nos ha sentado a la diestra de Dios el Padre en lugares celestiales.
y nos apartamos de Dios y creemos que está todo bien y que está todo bonito, y nos vamos a malgastar, a vivir como el resto del mundo sin tomar en cuenta las promesas de Dios. Vivimos como el resto del mundo, confiando en el mundo, confiando en el hombre, comiendo algarrobas, hasta que nos damos cuenta, como el hijo pródigo, nos damos cuenta de que para que las bendiciones de Dios estén sobre nuestras vidas, el hijo pródigo se dio cuenta: en la casa de mi padre yo vivía mejor que estos cerdos y que estos esclavos. Voy a volver a la casa de mi padre, voy a decirle: no soy digno de ser hijo tuyo, pero hazme uno de tus esclavos. Sin embargo, y aquí vemos la actitud de Dios, sin embargo vemos que el Dios, el Padre, reflejado en el Padre, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre lo suelta, le dice: bueno, como tú has querido irte, como tú te has revelado de mí, como tú no has querido mis promesas, como tú no has sabido esperar en mis promesas, en mi herencia, ¿ya no eres mi hijo? ¿Es así? O dice la Biblia que todos los días por la mañana se levantaba y se abría la puerta, se ponía en el patio, en la terraza, en la puerta principal de la casa, mirando a lo lejos al horizonte a ver si volvía su hijo. Y cuando vio volver a su hijo, dice que salió corriendo, cosa que ningún padre, ningún hombre del Medio Oriente, del cercano Oriente, del Oriente, lo haría, porque es una falta de serenidad, de respeto, reverencia. Sin embargo, corrió y se echó sobre los hombros del cuello de su hijo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa, lo lavó, le puso un toga, un anillo que simboliza autoridad, dominio y poder, y lo restauró. En Hebreos hay un versículo que a todo creyente, y es por eso que no estudiamos Hebreos, nos da miedo, nos entra temor y temblor. Y es ese versículo que dice: porque si habiendo aún un reposo en el cual tenemos que entrar, no endurezcamos nuestro corazón como hicieron en el desierto. Cuidemos por tanto una salvación tan grande. Y esto es otro ejemplo de discernir entre el bien y el mal. ¿La salvación es buena? Sí. ¿En quién tenemos salvación? En Cristo. ¿Quién nos ha justificado? Cristo. ¿Quién nos ve como que nunca hemos pecado? Cristo. ¿Quién nos ha sentado a la diestra de Dios el Padre? ¿Quién nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios? Hemos visto antes al principio que es Cristo en la cruz. Sin embargo, cogemos eso que es bueno, lo interpretamos con la mente humana, la sabiduría humana, y empezamos a enseñar. Porque si tú te alejas de Dios, habiendo sido salvo, vas a perder tu salvación. Vas a perder tu salvación. Está hablando ahí de la salvación. Lo voy a decir de otra forma. Está comparando los judíos, el pueblo de Israel, en el desierto, con los creyentes de hoy. Acordarse lo que hemos hablado de los hebreos. Querían volver atrás porque la persecución era muy grande. Cuando los israelitas en el desierto no creyeron en Dios, no aceptaron sus promesas, no aceptaron por duda y por temor de que Dios les había prometido: toda tierra que pise la planta de los pies es vuestra. Y ellos dijeron: no, porque son gigantes. Dios los hizo volver otra vez al desierto. ¿Para qué es el desierto? Para enseñarles fe, para enseñarles a confiar en las promesas, para enseñarles a confiar en Dios el Padre, para enseñarles a ser maduros, porque para conquistar las promesas de Dios tiene que ser hijo maduro, con dominio, saber usar el nombre de Cristo, andar en dominio. ¿Por qué? Porque tenían que someter la tierra que estaba controlada y dominada por enemigos de Dios, por dioses falsos, someterla al dominio de Cristo, poner a todos los enemigos por estrado de sus pies. Ahora la pregunta, para concluir todo esto: el pueblo de Israel
que no creyó en Dios y que tuvo que volver al desierto, ¿dejaron de ser el pueblo de Dios? ¿Dejaron de ser judíos? ¿Dejaron de ser el pueblo de Dios? No. Seguían siendo. Fueron salvos. ¿Ok? Cuando Dios los sacó de Egipto y los hizo cruzar el río Jordán y el mar, ¿nos habla de qué? Salvación. Egipto es el mundo. Los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud. Eran el pueblo escogido de Dios, eran el pueblo de Israel. Caminaron por el desierto. La Biblia dice bien claro, los llevó por el camino del desierto para enseñarles a ser guerreros, a dominar, a tomar por posesión, porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los maduros, los valientes, los que saben usar la palabra de justicia lo conquistan. Cuando rehusaron creer en Dios y Dios los volvió al desierto, ¿dejaron de ser el pueblo de Dios? No. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no entraron no vivieron en las bendiciones, no vivieron en las promesas. Ahora, en el caso nuestro, ¿está hablando ahí en Hebreos de la salvación? No. Está hablando del reposo. Está hablando de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Nos está diciendo que Cristo es nuestro reposo. Nos está diciendo que hay promesas poderosas que nos pertenecen como hijos maduros de Dios, que saben quiénes son en Cristo. Si tú, como creyente, no aceptas esas cosas, no entras, dejas de ser salvo. No, sigues siendo salvo. Aunque vivas, sigues siendo salvo. La única diferencia es que no entras en tu posesión, en el reposo, que es la fe en Cristo, que Él me ha dado dominio, Él me ha hecho la justicia de Dios, Él me ha hecho la santidad de Dios, Él me ha hecho la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios está en mí, soy hijo de Dios, tengo dominio, Dios me ha puesto, y ese es el propósito. No sé si me estáis entendiendo o no, porque no estoy ni rasgando la superficie en lo que quiero decir. El padre salió a recibir al hijo pródigo, dejó de ser hijo, le dijo, sí, ahora como te has rebelado contra mí vas a ser un siervo. No, le dijo, eres mi hijo, y le dio la toga y el anillo de autoridad y dominio. Ahora, hablando de hijos maduros y no maduros, y esta es la diferencia, no sé si lo estáis viendo. ¿Son creyentes los hijos? Sí. ¿Son creyentes, son salvos los hijos inmaduros? Sí. La única diferencia es que no están andando en el reposo de Dios. Están siempre luchando contra el pecado, siempre luchando con el ser aceptados por Dios, siempre luchando con su identidad, que no soy digno, que soy malo, que le he fallado, que tal, que no puedo, que no sé. Cuando Dios te ha puesto para dominar. El propósito de Dios desde la creación, desde antes de la creación del mundo, como hemos visto antes, es levantar hijos de Dios. Y es por eso que el tratar de Dios a través de nuestras vidas, una vez que has aceptado la salvación que es en Cristo, vas a ver que Dios trata contigo. ¿Cómo reaccionas en esta situación? ¿Cómo reaccionas cuando tienes una enfermedad? ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a un ataque de Satanás? ¿Cómo reaccionas cuando estás en una situación de tentación? ¿Cómo reaccionas cuando estás solo y nadie te está viendo? ¿Cómo reaccionas con dominio y autoridad? ¿Cambias las circunstancias porque tienes poder para hacerlo? ¿O te dejas hundir por las circunstancias? Vamos a terminar con 2 versículos o 3. Gálatas 4:5. Aquí vemos una vez más la muerte, el porqué de la muerte de Cristo. ¿Os dais cuenta de que no murió solamente para llevarse un montón de gente al cielo, sino que murió para formar hijos? Y cuando digo hijos, digo hijas. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiéramos la adopción. ¿Les acordáis lo que es la adopción? El ser puesto en un lugar de autoridad, no el ser aceptado en la familia de Dios. Eso pasó cuando nacimos de nuevo, para que recibiéramos la adopción de huios. Si buscáis el léxico veréis que usa la palabra huios, no teknon. Y además, lo estoy viendo ahora en el griego original, usa la palabra huios de sia, que es la palabra que os dije al principio, un hijo maduro puesto en una posición de autoridad. En otras palabras, Cristo Jesús nos redimió en la cruz del Calvario para que recibiéramos la posición de hijos maduros. Y por cuanto sois hijos maduros, Dios envió al Espíritu de su Hijo vencedor, el mismo Espíritu que está en Cristo, de Hijo, para que clamemos Abba, Padre. Efesios 1:5. Cuando nos predestinó. Vamos a ver el 4. Aquí tenemos otro estudio y ya son las 8. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos, para ser separados y sin mancha delante de Cristo en amor. ¿Cuándo pasó esto? Cuando nos predestinó para adopción, para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente. Ok, aquí tenemos otro estudio, predestinó. Os vais a dar cuenta, esto es otro de esos bienes que por traducirlo humanamente sin tomar en cuenta el Espíritu de Dios, lo hemos convertido en un mal, que trae mucha confusión al cuerpo de Cristo. Cada vez que leáis la palabra predestinar en el Nuevo Testamento, veréis que en ningún caso se refiere a la salvación, sino que se refiere a la adopción. En otras palabras, se refiere a posición, se refiere a nuestra posición, predestinados para ser hijos maduros. Tú fuiste predestinado, no para ser un creyente más, no para ser uno más, sentado en un banco esperando que venga Cristo algún día, sino que fuiste predestinado para ser. Esto es el propósito de Dios para tu vida. Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser un hijo o una hija madura, que sabe quién es en Cristo, que sabe usar su poder, que sabe usar en Cristo, que sabe usar su autoridad en Cristo, que sabe cambiar las circunstancias con su palabra. Jesús vino a esta tierra, y os daréis cuenta que el apóstol Pablo dice, según la salvación que Cristo Jesús nos enseñó, que escuchamos directamente de Él. Ahora mi desafío es que vayáis a los evangelios y ved qué estaba enseñando Cristo. Cristo Jesús estaba enseñando creer en mí y os iréis al cielo y seréis salvos, o enseñaba el reino. Y Cristo Jesús, desde el día que fue bautizado y volvió del desierto, iba por todas partes predicando y proclamando el reino de Dios. Y el reino está entre vosotros. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino. Muchos solamente nos conformamos con ver. Un poco, 2 o 3 versículos más adelante le vuelve a repetir, pero le añade más información. Porque te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se entra? ¿Cómo podemos ir de simplemente verlo de lejos a entrar en él? Y termina con la promesa que estudiamos la semana pasada. Porque así como el Hijo del Hombre, porque así como Moisés levantó en el desierto la serpiente y todos los que lo miraron fueron sanados, así es necesario que el Hijo de Dios sea, o el Hijo del Hombre sea levantado. La muerte en la cruz del Calvario nos hace hijos maduros. La predestinación es para adopción. La predestinación es para un propósito. La predestinación es hacia una meta. La predestinación es para ser puestos en una posición
de hijos maduros por medio de Jesucristo. Según la voluntad de Dios.